Hola, ¿qué tal? Esto es Grandezas de Lilliput, un espacio, tiempo para la cultura, para las artes, para las letras, para la lengua. Y hoy está conmigo la gran compositora mexicana Lucía Álvarez, ganadora de 6 Arieles por su música en diversas películas y además con una trayectoria muy vasta en torno a la música y a la investigación musical. 7, no 6. 7 Arieles. Perdón, Lucía. Ya te estoy quitando un Ariel. No quiero hacer eso. A reserva de tener después una conversación con Lucía sobre la música y el cine, hoy estamos aquí para hablar de la situación del compositor mexicano en este 2024. Dinos, Lucía, ¿cuál ha sido tu lucha? No solo como docente, porque bueno, eres docente, eres además de compositora e investigadora, también eres docente. Más bien me interesa tu percepción, tu mirada sobre la situación del compositor en México en esta época. No sé qué nos puedas decir al respecto. Bueno, mira, yo soy una compositora, llamémoslo así, muy inmersa en el medio, ¿no? Y muy comprometida en el medio, y a veces con muchos compromisos en el medio, porque yo soy secretaria de la Asociación de Música de Concierto de México. Y quiero hablar no por mí, sino por todos los compositores, por los vivos y algunos no vivos mexicanos. ¿Qué pasa con la postura social en la cultura en nuestro país? Pues andamos como muy porfiristas por un lado, ¿no? Y muy decimonónicos en otro, apoyando músicas que ni son mexicanas, que nos vienen de otras culturas y de otros países, y por un lado, y la poca música mexicana que se interpreta, pues muy de épocas atrasadas, casi todas de compositores que ya murieron hace muchos años, ¿no? Entonces, la composición, como cualquier actividad en el mundo, siempre hay un ser humano que quiere estudiar eso porque yo quiero ser poeta, porque yo quiero ser filósofo, porque yo quiero ser músico, porque quiero ser escritor, porque quiero ser médico, porque quiero ser ingeniero. O sea, es lo que llamamos, entre comillas, la vocación. Mientras el ser humano exista sobre la tierra, siempre va a haber vocaciones para cada una de estas actividades, ¿no? Y tenemos una muy buena comunidad de personajes que han decidido como su actividad o como su vocación el ser músicos. Y no ser músicos, intérpretes, ser compositores. ¿Qué es el compositor? El que compone, ¿no? Y yo les digo, yo no soy compositora, yo soy creadora, porque el compone, pues es el que arregla. Y yo no voy a ir a arreglar ni la computadora, ni la lavadora, ni la estufa, ni el calentador. Yo no compongo. Ni una pieza antigua la vas a arreglar para... Yo no soy compositora. Yo siempre digo que soy creadora de música. Bien. No compongo nada, porque componer es arreglar lo que ya está hecho. Uh-huh. Eso. Bueno, en un sentido etimológico. En un sentido etimológico. Uh-huh. Entonces, yo no quiero componer, yo quiero crear. Quiero ser creadora. Ahora, creadores de música hay muchos en nuestro país, en todos los estados de la República, del norte, del sur, del centro y de todo. Pero ¿qué pasa? Que la música de todos estos creadores lamentablemente no se escucha.
Y no se escucha porque porque no se interpreta. Ahora, la música no existe hasta que no se oye. Es un elemento creador o creativo muy particular. Cuando yo pinto un cuadro, pues yo pinto un cuadro, el cuadro se ve allí y yo voy y veo el cuadro. Pero la música, mientras esté en un papel escrito, no existe. La música existe hasta que se escucha. Ahora, si en nuestra sociedad cultural, entre paréntesis, así entre comillas, no se escucha, entonces ¿cómo sabemos que existe y que está allí? O sea, es muy irónico. Hay compositores, yo recuerdo a uno muy querido porque lo conocí, y era un gran tipo, el maestro Roberto Telles Oropeza. ¿Quién sabe quién es Roberto Telles Oropeza? Pues su familia, nada más. Y tienen un closet de música escrita por él, con un sinnúmero de sinfonías, con un sinnúmero de obras que nadie conoce. ¿Por qué? Porque no se han interpretado y porque no se escuchan, ¿no? Pero nuestra cultura es así. Nuestras agrupaciones musicales que conocemos, ya sea de cámara o sinfónicas, solo interpretan música del occidente y muy vetusta. Vetusta no quiere decir mala, sino muy pasada. O sea, seguimos escuchando Beethoven, seguimos escuchando Mozart, seguimos escuchando Bach, que no son, de ninguna manera son malos, son catedrales musicales, sí. Pero así como en las letras podemos decir Cervantes, el Dante, o el cual queramos, ¿no? Quevedo, pues todo va evolucionando, y así como leemos a Quevedo, tenemos que leer a los escritores actuales. Igual sucede con la música. Así como podemos escuchar Corelli, Scarlatti, y los barrocos, y Bach. Está bien, pero no escuchamos a la música contemporánea, sobre todo de nuestro país, en el aquí y en el ahora. Esto es muy preocupante, porque todas estas personalidades creativas sufren mucho porque su música no se escucha, no se interpreta y no se distribuye y no se conoce. Y es una pena no conocer lo que están haciendo nuestros contemporáneos. Es una pena. Porque su trabajo, es su inspiración, es su expresión sobre el entorno a través de los sonidos organizados que son la música. ¿Y por qué no se les escucha? ¿Por qué no se les interpreta? ¿Por qué no se les interpreta? Porque no hay presupuesto, no hay para tocar esa música, no hay programas, no hay proyectos, no hay presupuesto. Y no hay concientización. Porque mira, a veces sí puede haber, dijéramos, la cuestión económica. Le pagan un cuarteto que son solistas de Bellas Artes, ok, y Bellas Artes paga un sueldo a ese cuarteto, pero ese cuarteto sigue tocando Mozart y Beethoven, y está pagado, pero no voltean a ver que hay otro tipo de música. Claro. ¿Sí? Que hay una música nueva. Que hay unas propuestas estéticas novedosas. No sabemos qué tan novedosas, no sabemos qué tan nuevas. Mira, mientras no se interprete esta música, no podemos, no podemos calificarla, no podemos aquilatarla. Yo noto en los programas, por ejemplo, la UFUNAM o muchos otros, que no salen de Beethoven. Todas las orquestas. A lo máximo que pueden llegar es a Bartók, tal vez. A Shostakovich. O a Sostakovich, tal vez. Eso ya con mucho un milagro, digamos. Todas nuestras orquestas sinfónicas, si vemos la programación de nuestras orquestas, incluyendo una que es tan académica como la de la UFUNAM,
Tiene 2 obras de 2 compositores mexicanos actuales y lo demás sigue siendo lo mismo. O sea, seguimos oyendo, sí, Shostakovich es preciado, Beethoven es preciado, Mozart es preciado, pero no podemos nosotros saber qué tan buenos somos o malos si no se nos interpreta y si no nos escuchamos con un sentido absolutamente crítico. ¿Y se le paga al compositor mexicano por escribir su obra o solo se paga a los intérpretes? En general, en lo que es música de cámara, como el que propone la obra es el conjunto de cámara, o sea, vamos a suponer, existe ahí un cuarteto de cuerdas. Y el cuarteto de cuerdas dice, vamos a incluir en nuestro programa una obra de fulanito de tal mexicano que ahí está vivito y coleando. Ajá. Y el otro, el compositor mexicano vivito y coleando, se pone muy feliz porque van a tocar su obra y la van a interpretar y nadie le va a pagar nada por haberlo hecho. ¿Cuándo? En un concierto X, en cualquier recinto de conciertos, en cualquier sala de conciertos, llámese como se llame, el que barre el patio cobra, el que acomoda las sillas cobra, el programa de mano que se mandó a hacer está pagado, la señorita o señor que va a anunciar públicamente el programa cobra, los músicos cobran. Los intérpretes. Sí, los intérpretes, claro. Y el único que no cobra nada es aquel que llevó la carne para el asador. Así lo digo yo. El creador de música. O sea, yo llego a una fiesta con una bandeja con carne para la taquiza. Y llevo mi bandeja con... Aquí traje la carne para que hagan ustedes la taquiza. Y pongo mi bandeja llena de carne y todo el mundo come, menos el compositor. Es el único que no come. El creador de música. El creador que no se come ni un taco. Todo el mundo comió. El que barrió, el que tocó, el que recibió, el administrador que hizo el programa de mano. Todo el mundo cobra, menos el compositor. El compositor no cobra. O sea, su precio es, su pago es oír su obra tocada por los intérpretes que, entre paréntesis, utilizaron su obra para estarse ganando un sueldo. Utilizamos la obra de fulano, sutano y perengano mexicanos, a los cuales le estoy haciendo el favor de tocar su obra en mi concierto, en el cual me van a pagar a mí y tú no vas a ganar nada. Así es. Qué triste. Es una situación triste. Muy triste. La que hay actualmente. Muy injusta. Injusta también, porque el creador, pues como tú dices, finalmente es el que pone lo esencial y los demás lo interpretan. El creador pone el intelecto y obras que muchas veces le llevan, no sé, 5, 6 meses, 7 meses de su vida estarlas escribiendo, ¿no? Y que su obra no le va a redituar económicamente ni un centavo. Así es. Así es. ¿Y qué solución propones para este problema? La solución es concientizar. ¿A quién? ¿Al gobierno? ¿A las instancias? A todo mundo. Al gobierno, a las instancias, ya sean particulares o no, de que el compositor tiene que cobrar. Por ejemplo, yo puse una situación. Si yo escribí un cuarteto para cuerdas que se va a tocar X día en tal sala por tal cuarteto, perdóneme, pero tiene usted que pagarle no un cuarteto, sino un quinteto. El número 5, digamos, el músico número 5 es el que escribió todo eso para el cuarteto. Y es muy justo que se le pague como un músico más. Es un músico más totalmente
comprometido y cautivo dentro de la obra, porque es el que la hizo, es el creador. O sea, el pintor, mira, el pintor pinta un cuadro y lo pone en una exposición o en una sala o en una galería. Si a mí me gusta el cuadro de ese pintor, voy y lo compro. Y ya lo compré y pagué un dinero por el cuadro. Pero con los compositores no pasa esto. O sea, su obra, no sé si es la época, no sé si es el momento social. Socialmente no sabría yo cómo justificarlo, pero la verdad es que no se les paga nada. Y hay una cosa importante. El compositor es un ser humano que come o pretende comer 3 veces al día, que tiene un hijo o unos hijos que pretende mantener y llevarlos a una escuela. Cualquier artista. Y que tiene una renta que tiene que pagar de una casa donde pretende vivir. Entonces, ¿cómo es posible que todo este trabajo intelectual tan delicado y que implica tantos años de esfuerzo no se pague? ¿Sí? Si yo estudio para dentista, pongo mi consultorio de dentista y a cada persona que llegue le cobro por mis servicios como dentista. Y el compositor no cobra nada por sus servicios como compositor o como creador de música. Porque se tiene la idea muy romántica y también muy tonta de que están haciendo algo inútil, entre comillas, mientras que el dentista te arregla las muelas, el compositor, el escritor, el pintor, el escultor, tendrías que ser una persona que haya ganado premios internacionales, que te hayan puesto 1000 veces la estrellita en la frente. Ajá. Y que los reflectores se hayan dirigido hacia ti para que en México te tomen en cuenta. Ajá. De lo contrario, por más cosas buenas y de gran calidad que hagas, pues simplemente te dejan a la deriva. Ajá. Como diría Inés Arredondo, la gran cuentista mexicana, los políticos se adornan con los escritores mientras los matan de hambre. Así es. Y entonces se tienen que dedicar a muchas otras cosas, como la docencia, como la corrección de libros, ahora mira, etcétera. Y lo mismo yo creo pasa con todas las artes, aquí por yo más podía, bueno que seas. Yo también podía demandar ciertas cosas. Existe por ahí algo que le llaman el Foro de Música Nueva Manuel Enríquez, que se hace cada año, que es un foro internacional, dice, ¿no? Dice, así lo dice su convocatoria, que es para la difusión de la música nueva. Yo no puedo hablar de difusión de ninguna forma cuando se hace un solo concierto. Eso no es difusión. Porque si yo edito un libro, mínimo a ese personaje que escribió ese libro, mínimo en la actualidad, le voy a editar una obra de 500 ejemplares, digamos, o 1000, si va bien. Bueno, entonces quiere decir que tengo yo 500 ejemplares de la misma obra para ser difundidos. Pero en la música, en estos tipos de los foros de músicas nuevas, la obra se va a tocar una sola vez en un solo lugar y en una sola ciudad. Es irónico que hablen de difusión y divulgación cuando la obra se va a tocar una sola vez en un solo lugar, en una sola hora y ya. O sea, ¿por qué no dicen, bueno, estas convocatorias no dicen, ya seleccioné tu obra, ¿no? Perfecto. Seleccionaste mi cuarteto, a todo dar. Voy a tocar tu cuarteto 10 veces en 10 diferentes ciudades para que haya una especie de conocimiento y difusión. Porque tocarlo una sola vez en la Blas Galindo o en la Ponce, una sola vez y nevermore, eso no es difusión y no es divulgación. Es ironía. Es cumplir
cumplir con mi convocatoria. Con las cuestiones administrativas y burocráticas. Y políticas. Y políticas. Y políticas, sí. Estoy divulgando en la música, no. Tendríamos que buscar el concepto y el conocimiento del verbo divulgar. Porque como bien dijiste en una ocasión, aquí lo que importa es la política y no tanto la creación artística o la difusión del arte. Y mucho menos la difusión si yo voy a difundir, difundo, ¿no? O sea, difundo hasta saturar. ¿Y a dónde voy a saturar? Si nomás toqué tu obra una vez en Salamanca y se acabó, ¿no? Pues sí. Lucía, pues esperemos a ver si en el futuro esta situación pues evoluciona para bien, se supera y tenemos ya una toma de conciencia por parte de la clase política. Toma de conciencia y entender bien esas dos palabras, difusión y divulgación, que no están entendidas. No. Estos dos verbos no están entendidos. Son palabras que se ven muy bonitas en el papel, como todo. Aquí se ve muy bonito en el papel, pero en la realidad ocurren otras cosas. Y además, el reconocimiento y pago a esa obra que se está, entre comillas, divulgando. Porque finalmente también es una motivación para el artista. Desde luego. Ahora, si yo estoy interpretando un cuarteto y yo pido que se pague un quinteto, tampoco estoy pidiendo tanto. O sea, 4 músicos cobraron. Bueno, que cobren 5. El quinto es el compositor. No es tanto. Pues sí. Eso sería lo ideal. Lucía, muchas gracias por estar con nosotros y por darnos tu opinión al respecto de este problema tan grave, tan candente, y tan actual, tan social, tan político también, ¿no? Así es. Y no olviden suscribirse a este canal, no olviden ponerle me gusta, no olviden ver los siguientes, porque habrá muchísimas sorpresas en Grandezas de Lilliput. Hasta luego. Hasta luego.